El MISI es el órgano que investiga si el banco cumplió o incumplió esas normas ambientales y sociales que deben ser cumplidas para que el proyecto salga bien. Pues bien, les decía que efectivamente esa investigación se inició hace varios años y estamos ahora en una fase muy importante, en un paso muy importante de la investigación, que es la misión al territorio. Conocer a las comunidades afectadas y escucharlas y llevarnos toda esa información, procesarla, analizarla y hacerla parte de un informe que va a determinar si efectivamente hubo cumplimientos o incumplimientos. Allá en el río tenía mi hogar, lleno de dicha y felicidad. Me daba todo, comida y paz, y hasta el pescado era mi maná. Mono es un nombre por su color, hoy lo recuerdo aún con amor. Llegó EPM con su poder, la vida a todos vino a joder. Una represa se construyó, con el dinero el BID les prestó, y los estudios así les falló, todo el cañón aquí lo inundó. Ríos para la vida, con los ríos represados. Yo tenía mi tierrita. Para nosotros es un momento muy importante, como lo decía Katia, llevamos muchos años esperando la visita, porque hicimos una queja que nos tardó en construirla. Ellos la reciben en el año 2018, pero nosotros empezamos a construir primero la carta pidiéndole al BID que no financiara Hidroituango. Fue la primera acción de Ríos Vivos. Nosotros hicimos un pronunciamiento antes del préstamo, que además fue tenido en cuenta en el proceso de admisión, porque nosotros nos pronunciamos cuando nos enteramos que iba a haber un préstamo para este megaproyecto. La carta nunca fue contestada, nosotros nunca recibimos contestación del BID para nuestra carta. Después de que se da el préstamo, empezamos a buscar cómo decirles lo que estaba pasando al banco y encontramos al MISI. A través de las organizaciones que nos acompañan, nos dijeron que había un mecanismo, porque preguntamos además de la carta qué se hacía. Y nos dicen que está el mecanismo y empezamos a trabajar en la queja. La construcción de la queja fue colectiva. La recolección, yo recuerdo cada uno de los líderes recolectó documentos de las personas que querían presentar la queja. No sabemos, no entendemos muy bien para qué sirve, qué se logra con eso. Pero la consideración de la presentación de la queja es: tenemos que hacer todo lo que sea posible por buscar justicia. Y estamos más bien aguantando hambre porque no hemos podido. El papá de nosotros, que nosotros llamábamos el papá, es el mono, que es el río. Y al morirse el río, pues quedamos nosotros totalmente desamparados y estamos totalmente afectados bastante. Porque eso es el río Cauca para nosotros. La gran despensa, el gran padre, el gran patrón. Ese es nuestro río, que a pesar de que lo tienen secuestrado y que tiene una afectación tan inmensa, sigue siendo, por lo menos en nuestra mente, la ilusión de poder volver a ser una vida llena de virtudes nuevamente, que nos permita sacar adelante nuestra familia, nuestros hijos, como lo hacíamos antes. Nosotros mismos hemos sido testigos
de cómo encontramos animales muertos que antes estaban en el territorio libre, animales, me tocó ver cómo cogían serpientes, iguanas y otros animales para enjaularlos. Eso no se le hace a ninguna especie, ni animal ni humana, porque así también nos sentimos nosotros, acorralados, desplazados, perseguidos, señalados, nos asesinan, nos desaparecen. Lo digo con mucha rabia, con mucha impotencia, porque se oye decir que muy pronto va a empezar a funcionar el Hidroituango. ¿Y las comunidades para cuándo? Las comunidades, ¿cuándo nos van a dar la oportunidad de volvernos a levantar? ¿Cuándo nos van a reparar? ¿Cuándo nos van a escuchar? Debido a todo esto, han habido rupturas de hogares. Nosotras, algunas y muchas de nosotras mujeres, hemos quedado solteras, madres de familia, subsistiendo con nuestros hijos. Escasamente podemos comer las 3 comidas o 2 comidas al día por falta de trabajo, no tenemos empleo, no tenemos cómo alimentarnos, cómo subsistir, cómo sacar a nuestra familia adelante. Nosotros teníamos y vivíamos de una manera muy diferente a como estamos viviendo en estos momentos. Vivíamos también felices, ¿por qué? Porque había la pesca, tenía el tiempo de pescado y entonces nosotros pescábamos y mariqueábamos. Nuestras familias vivían felices en esos días, en esa época. ¿Por qué? Porque nosotros le dábamos para que los niños estudiaran, algunos se capacitaban, llegaban a hacer un bachillerato, en fin, teníamos esas oportunidades. Pero cuando ya empezó la sedimentación del río Cauca, empezó a llenar estas playas, tuvimos que desocuparlas, porque ya no teníamos esa capacidad. Ahí sí sentíamos nosotros el crujir de dientes, como dice la escritura, con nuestros hijos, porque la sedimentación del río Cauca nos hizo trasladarnos a otros lugares, y donde estamos nosotros ahora en estos momentos nos han desplazado y nos desplazan cada rato. El mismo gobierno se encarga, porque inclusive yo, con mis compañeros, tengo una demanda en el juzgado de Medellín, simplemente porque me están diciendo que yo soy dueño de motores, cuando jamás, y ya aparezco con una demanda en el juzgado de Medellín. Entonces estoy viendo la persecución que tenía el gobierno. Acá en Caucasia realmente hay una afectación muy grande, es la sedimentación, como le dice don Andrés, pero aparte de eso, esto ha creado una afectación ambiental muy fuerte, ya que condenó la única forma de subsistencia de ellos, o una de las subsistencias, es condenar las bocas de las ciénagas, donde el pescado se cría. Tenemos las bocas de las ciénagas en Caucasia, por una parte inundadas, y por otras partes fueron privatizadas por grupos al margen de la ley. Estas comunidades pescadoras del municipio de Caucasia y de Valdivia, pues para recuperar su sustento, tienen que ir mucho más abajo, corriendo el riesgo de que le hagan algo los grupos al margen de la ley. El proyecto no solamente ha afectado a comunidades aguas arriba, sino que ha desconocido la afectación de los municipios aguas abajo, porque después de este municipio hay muchos municipios que están inundados, que han perdido los cultivos de arroz, de plátano y toda esa subsistencia que tenía. O sea que nos aumentó el hambre y nos acabó de rematar la pandemia y nos sigue acabando el proyecto. Entonces son todas estas afectaciones que se han ido acumulando, que la gente le ha tocado desplazarse para otras ciudades, otros municipios, aguantar hambre. Incluso muchos han perdido la vida cuando se meten a un territorio desconocido. Y yo quiero que ustedes se lleven eso pendiente, de que no es solamente los que estamos en el territorio que estamos poniendo la vida, sino que los que le han tocado salir a buscar una forma de subsistencia, porque aquí ya no la hay, han perdido la vida en esos otros municipios, en esos otros territorios. La afectación más grande que nosotros hemos tenido con ese proyecto ha sido el medio ambiente, la fauna, y una cosa muy importante que no hemos tenido en cuenta, las plantas medicinales, porque los abuelos de nosotros, a nosotros nos curaban con eso, no teníamos que ir a un hospital ni nada,
todo eso se ha perdido por este proyecto esa carretera que hicieron de Puerto Valdivia a Ituango, a la represa, pues todas esas plantas que habían en las orillas, todo eso lo acabaron. Eso ya por 2050 ya no encuentran sino peñas, y es en el río puros peñascos, y por toda parte son puras peñas, volcanes, es una volcanera ni las berracas. Como decía el compañero, se ha perdido toda esta cultura, se han perdido los paseos de olla. Nuestro territorio es descendiente de los indígenas nutaves de Oro Bajo, que hasta el 2018 estaba el último cacique, Virgilio Sucerquia, que lo asesinaron en el 2008. Hubo una masacre en Oro Bajo y lo asesinaron. Después de eso fue que vinieron a aceptar que habían comunidades nutaves en el territorio, que fueron reconocidos en el 2017 como comunidades nutaves. Antes no los habían querido reconocer. Y eso somos nosotros, descendientes de toda esta cultura que nos dejaron como bariqueo artesanal, porque es algo cultural que no se contamina las aguas ni nada. Yo he vivido en carne propia todas las afectaciones también de este megaproyecto. Por ejemplo, cuando la contingencia, que para mí no tenían un plan de contingencia, porque si lo hubieran tenido, nosotros nos hubieran llevado a unos lugares donde albergarnos dignamente, pues nos albergaron en unas escuelas donde cogieron a las niñas de 10 y 12 años a colocarles DIAD para unas niñas a planificar de 12 años. Eso es terrible. Niñas embarazadas dentro, donde en unos salones como estos vivíamos 15, 20 familias en una carpita que nos dieron en las escuelas de Puerto Valdivia. Eso es una denuncia que se conoce en el municipio de Valdivia, pero que no pasó nada. Tengo una pregunta en particular con relación a que estaban haciendo planificación en niñas de 12 años. Entonces, quiero primero confirmar si ese entendimiento es el correcto y de qué forma lo hicieron, quién lo hizo y cuándo se hizo. Bueno, la verdad eso fue algo muy doloroso para nosotros, incluso pues violando algunas normas de la juventud. En el 2018, el 13 de mayo, cuando se destaponó el río, Valdivia es un municipio, póngale, la cabecera municipal, póngale 3.000, 4.000 habitantes, y se desplazan más de 6.000 personas a la cabecera municipal. El proyecto Irituango no estaba preparado para una emergencia de estas. De hecho, no había una ruta de evacuación, no tenían un albergue, no tenían nada. Entonces, lo que hicieron fue sacar toda la comunidad y enviarla hacia la cabecera municipal y albergaron. Así en orden como llegaban, aquí, 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 aquí. Entonces empezaron a meter gente aquí, gente allí, gente allí, gente allí. Incluso fue tanta la violación a los derechos que ni siquiera preguntaban si eran familiares, si eran amigos, no. Si la esposa quedó en ese albergue y el esposo quedó en el otro albergue, no podían estar juntos en un solo albergue. No podían tener sexo las parejas dentro de los albergues porque los sacaban. Los niños no podían salir de los albergues porque la comisaría de familia se los quitaban. Entonces, como había tanta gente, les pareció la grandiosa idea de coger a las jóvenes y ponerlas a planificar, sin consultarlas, sin preguntarles si querían o no querían. Este desplazamiento nos dejó muchas enseñanzas y la prueba de eso es lo que les dije, el proyecto Irituango no estaba preparado para una contingencia, nunca contempló que las comunidades aguas abajo en algún momento iban a estar evacuadas y hasta el día de hoy, hay un informe por parte de la Procuraduría donde dicen que no tienen claramente una contingencia para los municipios aguas abajo. El río Cauca, lo que ha sido desde tiempos atrás y todavía sigue siendo, es una empresa, la empresa más grande que puede existir en el mundo, porque desde la parte arriba hasta la Mojana, por ejemplo, cuántas personas, cuántas familias habemos de que hemos vivido de lo que es el río Cauca, de lo que el río Cauca nos ha dado. Nos daba bareque
nos daba pesca, ahora no nos da nada de eso. ¿Cómo un banco va a prestar unos recursos para que hagan algo que va a perjudicar a cantidades de personas, cantidades de comunidades? Yo pienso que debieran investigar primero y averiguar a ver cómo, si se podía o no se podía. Lo otro es, ¿cómo van a reparar eso? Aún, eso fue del 2015 para acá que comenzaron a elaborar ese proyecto, no ha habido una disculpa pública de ellos por el daño ocasionado. Entonces, ¿cómo van a reparar eso? Hay mucha gente, nosotros vivimos con la zozobra diario de que eso se va a venir, está el daño psicológico, enfermedades, hay mucho daño. Qué maluco que yo de ahí para acá empecé a estar del timbo al tambo. Hoy estoy en aquel arbolito, mañana estoy en aquel, estoy como los pajaritos. Con 2 niñas de 6 años y de 12, un marido que es discapacitado, que cuando vivíamos en el 15 vivíamos del día a día. Yo ejercía mi labor en un colegio, yo le cocinaba a 160 niños, ahí tenía mi plata. De la 1 de la tarde en adelante yo barequeaba, ahí tenía mi plata. Los fines de semana y los festivos yo lavaba carros donde él trabajaba, yo ahí tenía mi plata. Tenía mis gallinas, tenía mis animalitos. ¿Ahora qué tengo? Deudas hasta aquí. Pago arriendo y me mantengo hasta después de eso, gracias a Dios, y no me da pena decirlo. He aguantado hambre con mis hijas, porque la verdad ya no es lo mismo. Hoy en día yo tengo un trabajo haciendo aseo en un hotel, un día en la semana. Mi sueldo es de 35.000 pesos. Justamente este día de hoy era el día de mi trabajo, porque yo trabajo solo los viernes. Y a ver, estoy acá porque yo dije, voy a ir, voy a decir, voy a exponer lo que siento, lo que me da rabia, no solamente por mí, sino por tantas personas que han pasado por lo mismo que yo y por cosas peores. Entonces, pues, o sea, no. El tema de seguridad, nos interesa saber cómo se maneja la seguridad en el proyecto. Entendemos que hay un contratista de seguridad privada en el proyecto. Quisiéramos saber cómo han sentido ustedes la seguridad, o estas personas que ejercen la seguridad privada en el proyecto, y cuál ha sido la vinculación con las fuerzas públicas. Este proyecto no es tan transparente como dicen, porque de verdad ellos utilizaron los grupos al margen de la ley para controlar las comunidades. En todo el territorio eso fue evidente. Y nosotros fuimos una de las tantas personas que nos prohibieron entrar al territorio después que comenzaron a construir la vía Puerto Valdivia a sitio de prensa. Entonces, desde ahí nosotros hemos venido siendo amenazados y últimamente pues se volvió un pan de cada día de que donde hay gente de EPM, pues miembros que trabajan con EPM, así sea en nuestro propio pueblo, pues nos callan la boca diciendo que no hablemos cosas referentes al proyecto porque eso nos pone en riesgo. Y de verdad sí nos pone en riesgo porque a muchos compañeros les han hecho mosqueos en las casas por de pronto en estos espacios se filtra la información, entonces hemos tenido amenazas. Nosotros antes de llegar al proyecto al territorio, nosotros no, aunque sea los grupos armados, ninguno se metía con nosotros. Nosotros trabajábamos y ningún grupo armado nos decía nada. Ahora que llegó el proyecto, sí nos saca todos los grupos armados. ¿Por qué? Porque EPM es el que está pagando los grupos armados en este momento y está pagando lo que es el Estado, porque el ejército mismo saca uno del territorio. Prácticamente EPM lo que hace que está en el territorio es más asesino prácticamente que los grupos armados, porque ellos son los que nos están sacando ahora prácticamente. ¿Y es por qué? Porque EPM es el que paga. Hay que sacar a Julanito, vaya, sáquelo. Si no quiere salir, mátelo y tírelo al río o déjelo por ahí que lo coman los gallineros. Entonces así está muy perjudicado en el tema de la seguridad.
la vigilancia sí ha tomado la autoridad. Ha desplazado, ha ayudado con los desalojos forzosos, porque aguas arriba ustedes ya van a conocer el contexto. Aquí estamos hablando de aguas abajo, pero aguas arriba nos ha tocado más de 6 desalojos forzosos, que la vigilancia misma iba, y era vigilancia armada. Hubo en el territorio también un caso en que iban a desaparecer uno de los compañeros en ese lugar. Eso fue por la noche y los compañeros estábamos muy enseñados a andar por las playas y se les escapó. Al otro día se encontraron los carnets de la vigilancia privada ahí donde lo iban a agarrar. Entonces todo esto ha pasado también, pero también el atropello del ejército y el atropello de la policía, que cuando ven que uno de los compañeros va con la atarraya a pescar, lo primero que cae es el ejército. Usted aquí no lo puede hacer. O la policía. Ah, ustedes tienen ganas de que les venga la policía y lo saque de acá. O sea, a nosotros como comunidades, a pesar que tenemos hambre, que nos toca ir como sea al territorio a barequear y a pescar, aguas arriba ya no podemos, pero aguas abajo, nos toca enfrentarnos a la fuerza pública, a la vigilancia privada y al ejército. Caminos que nosotros ancestralmente los recorríamos. Cuando llegó EPM, desafortunadamente nosotros mismos, como se dice, le entregamos las llaves al ladrón. Los llevábamos por esos caminos, les mostrábamos nuestros caminos y ya nos prohíben a que andemos. Entonces, una amenaza constantemente que nosotros estamos viviendo. Y eso, que por el movimiento llevar tantos años, ya se ha bajado un poco esas amenazas, aunque todavía persisten, pero antes era mucho peor cuando usted una de la vigilancia lo amedrantaba, usted no puede estar en esta playa, o la misma vigilancia iba así a unos listados, cuando el conflicto armado acá en el territorio se ha agudizado, y muchos líderes han sido desplazados y asesinados, y les voy a dejar, la mayoría de las comunidades que hacemos parte del movimiento Ríos Vivos, somos comunidades que hemos tenido muchos desplazamientos forzosos, desde que iba a entrar Hidroituango, porque Hidroituango cuando entró se agudizó el desplazamiento, las masacres y todo el territorio en el 2007 que empezaron a haber esas masacres. Las comunidades tenemos, por poquito, yo tengo 5 desplazamientos forzados y tengo también los de 6 desalojos del territorio. O sea, somos víctimas del conflicto armado y revictimizados por el proyecto Hidroituango. Yo sí les quiero preguntar, ustedes que les prestaron, pues el Banco Interamericano que le prestó la plata a Hidroituango, ¿tuvieron en cuenta alguna vez las comunidades de lo que nosotros íbamos a sufrir? ¿Y cómo va a ser esas compensaciones hacia las comunidades? Para que esto no se vuelva a repetir en el territorio, porque la verdad que esas platas hicieron que las comunidades se desplazaran, que hubieran compañeros que en estos momentos están asesinados, que ya no pueden estar. ¿Cómo vamos a compensar todo ese tiempo, todo ese dolor, todo ese sentimiento que tienen los compañeros, que muchos no hablan, pero que psicológicamente están afectados? En materia de información, la información que ustedes hubieran recibido sobre el proyecto, no hablemos de la contingencia, ese es otro momento, pero en el momento en que empezaron a diseñar o preparar el proyecto, a construir el proyecto, ¿qué tipo de información les daban? ¿Dónde se las daban? ¿Cómo se las daban? Usted, otra pregunta, ¿eran escuchados cuando tenían, qué sé yo, reuniones o recibían esa información? Eso nos gustaría oírlos. Ese es un primer momento. Y luego, con la contingencia, se les está dando información de cuál es el plan de respuesta, qué deben hacer, ¿tienen suficiente información ustedes o sienten que todavía no les han dado información? Lo han dicho, pero me gustaría como que nos dieran ejemplos de reuniones que hubieran tenido o convocatorias que no les hubieran hecho y ustedes se enteraron, ese tipo de cosas. Realmente nosotros nunca fuimos convocados, ni fuimos censados. Nosotros, el movimiento Ríos Vivos, porque desde que el movimiento Ríos Vivos existe, siempre hubo la estigmatización del movimiento y nos vendieron, o sea, le vendieron la idea al pueblo que nosotros éramos enemigos del desarrollo. Ya ustedes conocen, por lo que han visto, cuál es el desarrollo
que nos ha quedado en Puerto Valdivia y en Valdivia y los municipios afectados. Sí, fue muy escuchado. En ningún momento nosotros nos hicieron un censo ni nos dijeron la comunidad, los mineros, los pescadores, venga, vamos a dialogar, nada, en ningún momento. Después de eso nos pedían derecho de petición y enseguida lo que hacían era negárnoslo, que nosotros no estábamos afectados, donde nosotros mismos sabemos de que afectados sí estábamos todos, y ellos nos negaban. Mandamos por ahí 5 derechos de petición y todos nos lo negaron, aunque sea que prácticamente a nosotros en ningún momento nos consultaron de que esa represa la iban a hacer ni nada, no nos hicieron un censo ni nada, a ninguno. Pues a nosotros nos tuvieron en cuenta porque los que decían lo del proyecto era que los afectados eran agua arriba, agua abajo no iba a ser nada afectado. O sea, la afectación era agua arriba, el lleno de la represa. Para abajo el agua iba a quedar normal, todo iba a ser normal. Entonces no hubo un censo, no hubo nada ahí porque nosotros no íbamos a estar afectados. Nosotros hemos sufrido penalidades desde el año 18 en adelante, sufriendo penalidades que nadie se imagina lo que nosotros sufrimos. Soy un hombre de 84 años, hasta ahora no he dejado de trabajar y con esto lo hemos sustentado. Mi esposa es discapacitada de una trombosis que le dio hace unos 30 años y ahí estamos bregando, porque hoy miren ese lugar que pueden ir a pedir, que los pescadores pueden darse cuenta y ellos serán testigos que ahí miran para atrás, a donde estamos nosotros hacia frente, donde tenemos esa zona, y el plátano desapareció. Hoy no tenemos sembrado mata, ni no hemos podido sembrar, porque es decir, el agua no nos ha dejado. Y son causas de que hay Tuango, que es una empresa, es decir, nacional, no ha tenido que ver con los campesinos de lo que se dice las orillas del río Cauca. Hemos sufrido penalidades grandes, ustedes no se imaginan. Y que aquí no está el reflejo de los niños. Ojalá ustedes escucharan los niños cuando dicen, quiero volver al río. Mi hijo tiene una enfermedad mental y estuvo en toda la contingencia del 2018, a pesar de que no fue aguas abajo, que fue tan duro que les tocó salir corriendo. Nosotros estuvimos sentados en el río viendo cómo el río subía y esperando cuando bajaba y volvía a ser el río. Cuando vio que no bajó más, me dijo, mamá, ¿y qué se hizo el río? Y yo, ya no va a volver a ser un río, ya va a ser un lago, porque era un lago de contaminación de los árboles de más de 4.500 hectáreas de bosque seco que había cortado Hidroituango, y que esta madera no fue recogida como se le dijo el Alan, que tenía que recoger toda esta madera. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer ensayos en los túneles de desviación, y por hacer estos ensayos fue que se taponeó con esta madera, que creció el río, y por eso se hizo que la represa fuera más rápido. Pero nosotros como comunidad nos parece muy chistoso que se pusieran a hacer estos ensayos cuando les habían dado una orden que en menos de 6 meses tenían que desembalsar el proyecto para recuperar todos los cuerpos fósiles que habían ahí. Desconociendo esto, siguieron haciendo estos ensayos, siguieron ellos haciendo estos túneles sin permiso, y eso es lo que ha generado que nosotras las comunidades, que las víctimas del conflicto armado, no hubiéramos podido recuperar hasta aún todos esos cuerpos fósiles que hay en el río, y que hay familiares que tienen sus familiares desaparecidos ahí. Por eso nosotros le decimos al banco que sí tienen responsabilidad. Sí tienen responsabilidad de lo que nos está pasando a nosotros, sí tienen responsabilidad de que las familias se acuesten sin comer, sí tienen responsabilidad de todos los muertos que hemos puesto en el territorio, sí tienen responsabilidad de la militarización que hay en los territorios, de todo eso que no nos dejan a nosotros andar por los caminos, sí tienen responsabilidad social con nosotros,
y sí le exigimos nosotros como movimiento una reparación integral. Lo que decía el compañero, devuélvanos el río, devuélvanos nuestra forma de vida, devuélvanos nuestra tranquilidad de nosotros caminar por el territorio libremente, lo que es justo para cada uno. Eso es lo que estamos exigiendo nosotros como comunidad, y también le exigimos nosotros al banco públicamente que nos pidan perdón por todos estos daños que aquí como dicen los compañeros, no los tuvieron en cuenta, pero que ellos han evidenciado estos daños. Para nosotros hoy es muy frustrante, y lo conversábamos, saber que ya el banco se retiró y nosotros no logramos ni la mediación ni la investigación, que todo esto fue a destiempo. Pero retirarse tiene que ser de manera responsable. No se retiró de manera responsable porque hoy nadie nos ha dicho que esa represa no se va a caer. Y no es, vengo, presto el dinero, hago el daño, me voy sin saber cómo dejo a las comunidades. Un retiro responsable es saber el daño que sigue ahí. Hoy nadie lo sabe. Nadie en este país. El presidente de la República me lo preguntaba y yo le respondía las mismas palabras. Nadie en este país sabe hoy si esa represa se va a caer o no. No tenemos ningún elemento, ni uno, ningún estudio serio, responsable, independiente, que nos diga qué va a pasar con la represa. Entonces, un retiro responsable es que se sepa el futuro, las consecuencias de la inversión. Nunca pensamos que nos iban a dejar sin empleo, sin casas, incluso sin familias, incluso sin esposos, incluso sin esposas, sin hijos. O sea, fue otras cosas que a nosotros nos metieron en la cabeza, que empezamos a sentirlas, se empezaron a sentir más fuertes en estos cañones del 2018, del 2008 hacia acá. Unas cosas que gente de años ahí sacando su oro, su pescado, su frijol, su maíz, para que ellos lleguen a cambiarnos la vida. Cuando ya empezamos nosotros a sentir y a vivir lo que eran los desplazamientos forzados en estas playas. Por eso lo demostrábamos ahora. Lo demostrábamos ahora en el performance que se hizo, porque es que es algo que nosotros vivimos y que aún seguimos viviendo. Empezaban a desplazar la gente de estas playas. ¿Cuál era el fin?
a desocupar estas playas porque nosotros les estorbábamos. Es que para nosotros no es diferente un desplazamiento por un grupo armado al margen de la ley a que no lo haga la fuerza pública, la misma gobernación, las mismas administraciones. Para nosotros no es diferente, se siente igual. Un desplazamiento forzado es igual que al que le dicen que es legal. ¿Legal por qué? Porque lo está haciendo el mismo Estado. Para nosotros eso no es legal. No nos dejaron ni tomar tragos, porque cuando eran como las 5:30 de la mañana ya estábamos nosotros rodeados de policía, de SMAT, para sacar 80 personas que habíamos, metieron para ahí 400, 500 personas, para quemarle las casas, dañarle los cajones, tirarle la herramientica al río, la manguera por donde llegaba el agua nos la picaron. En este desalojo de la playa La Arenera, nos tumbaron una casa que la habíamos construido las comunidades, se llamaba la Casa de la Memoria, donde teníamos plasmado todas las fotos de nuestras víctimas y desaparecidos. Esta casa nos la tumba la Empresas Públicas de Medellín, el SMAT y la policía, y nos la queman. Entonces, una gran tristeza, este desalojo es el que más nos ha marcado en el territorio. También hemos sentido el dolor que tenemos que cargar las madres porque nos asesinaron los hijos, nos asesinaron los hermanos. A mí me asesinaron 2 hermanos con la construcción de las vías y de este megaproyecto. Y mi esposo desaparecido, que aún todavía lo busco. Estas denuncias se hicieron que necesitamos encontrar nuestros desaparecidos antes de que llenaran ese charco. Lo dijimos antes, no nos escucharon. Hemos pedido a gritos, necesitamos encontrar los desaparecidos. Necesitamos una protección para las fosas comunes que todavía no están inundadas. Nosotros también éramos enterradores, necesitamos decir dónde están esos cuerpos que nosotros como ribereños y ribereñas enterramos, sepultamos a la orilla de los ríos, como pudieron ver en el performance. Nosotros necesitamos las orillas del río, necesitamos que nos devuelvan las laderas del río Cauca, porque necesitamos sembrar. Seres humanos y no humanos no podemos vivir sin tierra y sin el agua, porque nos morimos. Hubiera sido bonito que ustedes hubieran venido cuando nuestro río estaba vivo, pero el río hoy en día está secuestrado y asesinado por parte de Empresas Públicas de Medellín y por parte del BID, de todos los que prestaron el dinero para hacer este megaproyecto. Prestan dinero de otros países, prestan maquinaria para que nos destruyan la vida, nos destruyan la memoria. Nosotros somos indígenas. Hoy seguimos insistiendo en decirles de que nosotros, como víctimas del conflicto armado y como revictimizados, las empresas también son victimarios de todos estos hechos de destrozos que vemos en nuestro territorio. Y por qué no, quienes financian estos proyectos, como son los grandes bancos, también son cómplices de toda esta injusticia. Nunca nos dijeron que al realizar este charco iba a venir una planta invasora que iba a atrapar todo el oxígeno de este río y que eso iba a traer la muerte de miles y miles de pescados, y que las comunidades que habitan aguas abajo se iban a ver afectadas por la muerte de los pescados. El río es para mí, o era, porque ya no lo tienen casi muerto. Él era como las venas de estas montañas que nos daban la vida. Y al ponerle en ese muro, ese obstáculo que hasta está muy mal puesto, muy mal hecho ese trabajo ahí, nos tienen estancado el cuerpo de nuestra región. Y otra cosa que está muy grave es el buchón, esa planta que
que tienen, a la misma empresa la tienen un problema, una encrucijada grandísima, que no saben qué hacer con esas miles de toneladas de esa planta que la tienen represada ahí. Yo pescaba en la cañada Sardinas, está tapa de buchón, la quebrada Motes está tapa de buchón, usted va a la Santa María, en buchón, la enredadera, la cortaderal está enredada en puro buchón y las puntas de los árboles que no alcanzaron a talar están todos completamente inundados en buchón. Otro problema que estamos presentando ahora a los pescadores ahí en el embalse es la gran cantidad de árboles que nos talaron en nuestras riberas, que no tuvieron un manejo adecuado, sino que se inundó así y se quedaron todas por ahí naufragando en la laguna. Entonces ya uno tira la atarraya y ya no coge pescado ni piedra y no puros palos y queda enredada, ya se rompe, ya es imposible, porque talaron los árboles y todas esas puntas y todos los copos de esos árboles no se recogieron adecuadamente, solo los alrededores donde hicieron campamentos, estos trabajos de ellos los limpiaron. Cuando llegó el proyecto Hidroituango a nuestro territorio, llegó solamente a algunas comunidades ofreciéndonos en el desarrollo. Pero lo que esperábamos nosotros las comunidades que estamos en la zona de influencia de los 13 municipios era que hubiera una consulta popular y eficaz en nuestros territorios. Que hubieran unos censos, tanto de las actividades económicas, pero también de las actividades culturales, pero también quisieran esos censos de los cultivos, de la fauna, de los animales, pero también de la arqueología que tenemos en este territorio, por ser un territorio ancestral, un territorio que nos dejó nuestros ancestros, los Nutabes, que habitaron en todo este territorio, y que este megaproyecto ha desconocido esa cultura. Cortaron más de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, que eso dio paso a que el microclima cambiara, pero también dio paso al desplazamiento forzoso de la fauna que existía en el cañón del río Cauca. ¿Y por qué estamos en contra de este proyecto de muerte? Porque hemos sufrido, porque hemos vivido, porque sentimos el desarraigo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser el banco para mitigar un poco el dolor de las comunidades, para mitigar un poco todo este desabastecimiento que hay económico, todo este desabastecimiento de alimentación que hay en el territorio? ¿Cómo van a hacer ustedes para compensar cada familia que perdió su trabajo, que perdió su esposo, que perdió todo lo que teníamos en el territorio? Porque no es usted retirar el dinero y decir, bueno, borrón y cuenta nueva. No, señores, hay unos errores que hay que mitigar y que estamos acá. Después de